Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar en Dicho Esto. Por supuesto, con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Me voy ya mismo a un móvil, pero título principal de la noche, Nacho. Cruces entre el gobierno y la provincia. Cruces sutiles, pero cruces al fin. Rosario. El resultado del primer día de restricciones. Bien. ¿Y del señor Angulo? Justicia antigrieta. Macri y Alberto Fernández duros con la justicia. Bueno, formalmente llevamos 20 horas, 20 minutos de nuevos controles. Gabriel Prosperi está en unos lugares críticos, que es el lugar del transporte público. Gabriel, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Puente Pueyrredón. Aquí vinimos tantas veces a hacer cobertura durante la cuarentena estricta del año pasado, de ida, de vuelta, de capital a provincia, de provincia a capital. Para aquellos que nos están viendo en el interior del país, este es el límite justamente entre provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, aquí los controles son muy pero muy estrictos. Lo que tenemos aquí, Luis, como vos bien decías, son controles de colectivos. ¿Qué es lo que está pidiendo en este caso personal de prefectura? Obviamente el habilitante. Para circular hay que tener en la aplicación, cuidar el certificado habilitante. ¿De qué? De trabajador esencial. Nos comentaban recién los encargados del operativo de la prefectura, reitero que es la fuerza que está operando en este momento aquí en el Puente Pueyrredón, que la gente lo está cumpliendo muy pero muy bien. Es decir, hay un ínfimo porcentaje de personas que no tienen el certificado y que se suben a los colectivos. ¿Qué se hace en ese caso? Sí. Bueno, se les dice, se les recomienda que por favor tengan el certificado habilitante, pero no se les hace un acta a los que van en colectivos. No se les hace un acta para que luego la justicia intervenga sobre su caso. Se les recomienda una y otra vez que no pueden circular sin el certificado y que lo hagan la próxima vez. Hay como una intención más de pedagógica, de disuasión, que no circulen. Yo voy a apelar a vos y a mis compañeros en la mesa, porque ahí estamos en Puente Pueyrredón, 8:20 de la noche. ¿Ustedes notan menos gente que... ¿Notás, Gabriel, menos gente que lo habitual en el lugar? Puede ser que haya menos gente, sí, efectivamente. Imagínate que estamos en hora pico, saliendo de la hora pico, y esto debería ser una chorrera de autos hacia la provincia de Buenos Aires, y vemos que el tránsito es bastante fluido. Aquí tenemos, Luis, lo que hablábamos recién. Le están indicando a este colectivo, en este caso de la línea 129, que se acerque. Nosotros nos vamos a acercar con la cámara, desde afuera vamos a tomar cómo es el operativo. Quiero ver cómo es esto. Nos acercamos con la cámara. Van a subir los responsables del control y piden la constancia del celular, piden la aplicación del celular, Gabriel. Exactamente. En la aplicación Cuidar tiene que estar el certificado habilitante o, en todo caso, se lo puede imprimir aquel que justamente sea trabajador esencial y pueda circular a través del colectivo. Bueno, lo puede imprimir y lo puede llevar, pero tiene que tener el certificado. En este caso, ahí vemos el personal de prefectura dentro del colectivo pidiendo a cada una de las personas los certificados pertinentes. Reitero, este es un colectivo de la línea 129. Aquí tenemos un colectivo de la línea 100 que viene desde el centro de la ciudad de Buenos Aires hacia Lanús, hacia la zona sur del conurbano. Aquí lo mismo. Aquí tenemos el certificado habilitante para aquellos que están dentro del colectivo. Vemos que también hay poca gente, Luis. Hay poca gente dentro del colectivo. La verdad que sí. Esto realmente ayuda de alguna manera, ¿no? Me atrevo a decir, ya lo voy a saludar enseguida al jefe de gabinete de la provincia, pero Rosario, compartís que hay menos gente, por lo menos a bordo del colectivo, ¿no? Sí, menos gente que empezó a transitar desde ahora, y esto se ve claramente en lo que sucedió durante el día, que no hubo infracciones en colectivos ni en trenes, porque la gente está respetando, pero también porque, como vos decías, hay un Estado dispuesto a persuadir, pero no a castigar. O sea, no los castigan por no tener el documento de servicio esencial. ¿Por qué? Sobre todo porque incluso, aunque no lo tengan, pero si en el colectivo no van repletos y respetan la distancia, lo dejan igualmente transitar. Bien. Una más de Martín y me voy a Carlos Bianco, sí. No, el año pasado, a esta misma altura del año, en el mismo lugar, a la gente que no tenía el permiso para circular se le hacía bajar del colectivo y se le iniciaba un acta para después terminar en una causa judicial. Claramente se ve que la disposición es otra totalmente distinta. El jefe de gabinete de Axel Kicillof es Carlos Bianco. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis, ¿cómo están? Bien, la impresión... Primero decime qué resultado obtienen en este primer día de nuevos controles. ¿Bajó la circulación? ¿Surtió el efecto esperado? Mira, no tengo estadísticas exactas, estuvimos monitoreando durante todo el día en los principales puntos neurálgicos fundamentalmente,
a través obviamente de la Policía de la Provincia y de la Subsecretaría de Transportes de la provincia. Tengo información cualitativa de que sí, tenemos bastante menor circulación respecto de un día, bueno, de la semana pasada o de antes de la implementación de las restricciones, un día hábil obviamente, ¿no? Así que bueno, contentos por eso, no tan contentos por la progresión de casos, que hoy nuevamente tuvimos más de 12.000 casos en la provincia, lo que nos tiene realmente muy, muy preocupados. Sí. Hoy hablábamos tanto con Suplí de la provincia, el responsable de transporte, como Juanjo Méndez en la ciudad. Me dio la impresión, y corregime, que el temperamento que se va a utilizar es invitar, disuadir, explicar que no es un capricho, sino que hay que circular menos antes que aplicar sanciones como fue de movida. ¿Me equivoco? En principio esa es la idea, por lo menos los primeros días, para que la gente tome conciencia de que si realmente no nos volvemos a cuidar, si no nos volvemos a mantener el distanciamiento, los cuidados, la ventilación cruzada, evitar las aglomeraciones, no nos va a quedar otra en algún momento que tomar restricciones más fuertes, que sabemos que tienen un impacto muy negativo, obviamente, sobre los aspectos sociales, de la vida familiar, de la vida cotidiana, pero también los económicos. Así que me parece que la gente lo está, por suerte, la verdad, la gente lo está entendiendo, el mensaje que dio el presidente, en nuestro caso el mensaje que dio el gobernador, las advertencias, las medidas que estamos tomando, que son básicamente para no tener que tomar alguna medida todavía más drástica o más estricta. Esperemos, la verdad, que esto tenga un impacto sobre el nivel de casos. No sé si va a alcanzar como para que se reduzcan bruscamente, pero sería por lo menos un objetivo de mínima, que los casos dejen de aumentar como venían aumentando en los últimos días. Sí, se me ocurre que reuniones sociales, intentos de fiestas clandestinas y demás, eso sí, va a tener una durísima consecuencia. Sí, absolutamente. Nosotros ya desde el verano pusimos un esquema de multas en el que estamos trabajando con los municipios y que fueron implementadas muchísimas multas en el interior, en la costa atlántica, pero también en los distritos del Gran Buenos Aires, así que eso nosotros lo estamos manteniendo y estamos obviamente invitando y trabajando con los municipios, con aquellos que todavía no se habían adherido, a que adhieran y a que las implementen efectivamente las multas, porque como todos sabemos, y cuando digo esto lo digo porque son parte de las conversaciones que hemos tenido con los expertos, con el gobierno nacional y con el gobierno de la ciudad autónoma, uno de los ambientes, uno de los espacios en donde se producen mayores contagios, bueno, o los dos mayores espacios, digámoslo así, son las reuniones familiares o sociales, en donde uno se relaja, se deja de cuidar, se acerca, etcétera, y después los espacios vinculados a la nocturnidad, donde tampoco se puede mantener el distanciamiento, porque justamente son espacios que están diseñados para que uno se acerque a las personas. O sea que esos espacios me parece que pueden tener un impacto positivo sobre la reducción de casos. Nacho. Bianco, en estas primeras horas de nuevas restricciones, ¿cómo viene siendo el trabajo con la ciudad de Buenos Aires en la previa? Anoche aquí en este programa Santilli decía que la ciudad no iba a salir a buscar edificio por edificio a incumplidores de estas medidas de reuniones sociales. ¿Cómo viene el trabajo más allá de lo discursivo entre ambas gestiones, teniendo en cuenta que hubo algunos cruces mediáticos, ¿no? Mira, la verdad que más allá de matices o cruces que puede haber por temas puntuales, como todos sabemos y como corresponde, estamos en democracia y a veces tenemos posiciones distintas y hay que expresarlas públicamente. A veces, otras veces se pueden discutir mano a mano o en un espacio cerrado. La verdad que venimos coordinando muy bien, tanto nuestro ministro de Seguridad, Sergio Berni, con Santilli. Yo hace un rato acabo de cortar el teléfono con Felipe Miguel, el jefe de gabinete de la ciudad, con quien hablo, me animo a decir, casi todos los días. Hablo más con Felipe que con mi familia, seguro. Casi todos los días estoy hablando con él, estamos coordinando situaciones vinculadas a la pandemia y otras cuestiones comunes de la gestión entre dos distritos vecinos, como entre dos jurisdicciones vecinas, como corresponde. La verdad que estamos haciendo un buen trabajo y me parece que es la forma, repito, más allá de matices, seguramente ideológicamente tengamos diferencias y eso está bien y es productivo y es sano para el sistema democrático, pero en un contexto como este me parece que si no trabajamos juntos y respetando esto que hicimos desde un principio, sabemos que el AMBA es un único ámbito sanitario, tenemos que coordinar las acciones porque si no puede ser un desmadre.
Rosario. El gobernador habló de un tsunami, ya casi naturalizamos los 12.000 casos, están arriba de 10.000 casos en la provincia de Buenos Aires. ¿Hay previsiones de hasta cuánto pueden llegar los contagios y cuándo se puede dar este pico de contagios, si se adelantó o no se adelantó? Mira, todos trabajamos con distintos tipos de modelos y proyecciones, tanto ciudad como nosotros, como nación, como el resto de las jurisdicciones. Te quiero ser muy sincero, las proyecciones son modelos matemáticos en donde uno pone determinados supuestos que se intentan aproximar a la futura realidad. Desde que empezó la pandemia, en ningún lugar del mundo, ni acá, ni en la China, ni en Estados Unidos, pudo pegarle exactamente o de manera bastante aproximada al comportamiento de la pandemia. Nosotros sí lo que sabíamos, porque el contexto nos mostraba eso, lo que estaba pasando en Europa, lo que estaban pasando en los países vecinos, la proximidad, del clima un poco más húmedo, más frío, la llegada de las cepas más contagiosas y eventualmente con mayor letalidad. Sabíamos que estábamos a las puertas o más temprano que tarde, digamos, que nos iba a llegar la segunda ola. No esperábamos que sea tan rápido ni tan brusco, pero bueno, no digo que nos ha sorprendido porque estábamos preparados sanitariamente, estábamos avanzando rápido con la vacunación, pero la verdad que esperábamos que no iba a ser tan violento. Como dijo el gobernador, pensábamos una segunda ola fuerte, pero no un tsunami como el que nos vino de acá a 10 días atrás aproximadamente. Carlos, el propio Santilli dijo ayer que con la provisión de vacunas que tenían hasta el jueves de la semana próxima estaban surtidos para poder vacunar. ¿Qué pasa en la provincia? ¿Qué proyección, de acuerdo a lo que les informa el Ejecutivo, de vacunas van a recibir en los próximos días? Mira, nosotros tenemos turnos entregados hasta el fin de semana, nos están llegando, no sé, no tengo si ya nos llegaron o estaban por llegar ahora, unos aproximadamente 240, 250.000 dosis de la vacuna Sputnik, y vamos a entregar los turnos para la semana que viene y eso nos va a alcanzar para todos los días hábiles de la semana y estamos, como hoy fue anunciado, a la espera de las nuevas dosis de la vacuna Sinopharm que fueron anunciadas para los próximos días. Así que para la próxima semana estamos bien y la verdad que estamos acompañando en todo momento al tremendo esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para conseguir las vacunas en este contexto tan difícil. Como sabemos, Argentina es uno de los países que más vacunas consiguió en el mundo. Estamos dentro de los primeros 20 en el mundo, dentro de los primeros 14 dentro de los países de población mediana a grande, o sea que la verdad que no es menor. Obviamente que nos hubiese gustado recibir más rápido las vacunas, con mayor frecuencia, pero la situación mundial es muy, muy compleja, la verdad que es muy compleja, y nosotros seguimos colaborando con el gobierno nacional para desarrollar todos los proveedores, desarrollar todas las fuentes posibles de vacunas que puedan llegar a la Argentina. Ya lo hicimos con varios laboratorios, lo digo porque es de público conocimiento, las negociaciones con el Fondo Ruso de Inversión Directa para la vacuna del Instituto Gamaleya, la Sputnik V, comenzaron en la provincia de Buenos Aires, después nosotros, obviamente cuando teníamos avanzada la negociación, la escalamos al gobierno nacional y avanzamos en conjunto con la obtención y también con otros laboratorios y otras vacunas hemos estado trabajando con el gobierno nacional. Pero me parece que es la forma de llevar adelante esta negociación. Con este ritmo, ya sé que no depende ni del gobierno provincial ni nacional, sino de la provisión de los laboratorios. ¿Cuándo estiman tener vacunados a la población super 60, que son los que las estadísticas indican tienen mayor índice de mortalidad? Mira, nosotros el gobernador estableció un primer hito de vacunación, que es aproximadamente la vacunación de por lo menos con una sola dosis, de 2.250.000 personas. Ese universo de 2.250.000 personas comprende todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, que prácticamente eso está completo. Digo prácticamente porque como es optativa, claro. Quizá ahora se está anotando un enfermero que nunca se anotó por distintas razones, se está anotando ahora y me van a mostrar el caso, pero este enfermero no se vacunó, bueno, sí se anotó ayer, etc. Pero digo, prácticamente concluido la vacunación de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Después hemos vacunado, te digo los porcentajes exactos hasta ayer, no tengo el actualizado de hoy en porcentaje, pero hemos vacunado 51% de los trabajadores de la educación, 65% de los mayores de 70 años, 21% de los mayores de 60 con enfermedades de base,
y 31% del personal de seguridad. Cuando culminemos con todos estos universos que acabo de decir, personal de la salud, mayores de 70, mayores de 60 con comorbilidades, personal, bueno, no docente y no docente, docente y no docente, etcétera. Se nos congeló. Se congeló. Ay, qué interesante. Digamos, ahí está el listado de los Super 80, Super 70 y después tenés 60 con comorbilidades y personal de docente, más de la mitad de los docentes bonaerenses está vacunado. Dato para tener en cuenta, ¿no? Recordemos que se vacunaron con la Sinopharm antes de que sea habilitada para mayores de 60 los docentes. Claro, había bajado la aplicación de la... Creo que ahí lo recuperamos. ¿Estás allí, Carlos? Ah, sí, perdón, ahí estoy. Ahí está. No, estabas cortado, dando el dato de cortado. personal de seguridad y demás, y vuelvo a la pregunta para tratar de redondearla. Sí. En este universo, los Super 60, que son los que más fallecen con la enfermedad, ¿cuándo podrían estar vacunados? Mira, los que tienen, por eso te hablaba de nuestro primer hito, Sí. que implica a todos los mayores de 70, a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, a todos los mayores de 70 y todos los de 60, mayores de 60 con alguna enfermedad de base. Eso lo vamos a estar terminando seguramente de acá a 10 o 15 días. Vamos a tener, que son la población de mayor riesgo, y luego vamos a continuar con el resto de los mayores de 60, obviamente los que no tienen comorbilidades o enfermedades de base. Me arriesgo a que me digas, no voy a hacer este pronóstico, pero como lo hizo un compañero nuestro que es Jorge Asís, él dijo, para julio vamos a tener vacunas disponibles para todos. ¿Te parece demasiado ambicioso esto? No me parece demasiado ambicioso si se cumplen obviamente todos los convenios que realizó el gobierno nacional, si empiezan a llegar las vacunas desde México, las de AstraZeneca, y si se completan los envíos de la vacuna Sinopharm y los de la Sputnik. Me parece que si es así, vamos a estar bien. Esperemos que así sea. La verdad que la situación del mercado mundial de vacunas es muy compleja. Todos sabemos que ya algunos países o regiones han puesto limitaciones a la salida de las vacunas producidas en esos lugares. Lo está haciendo la India, lo está haciendo la Unión Europea. Bueno, eso es un problema adicional que se nos ha presentado. Sí. Sabiendo que no es responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional y provincial, si se cumplen los envíos de Sinopharm, AstraZeneca y Sputnik, podemos decir que el acceso a la vacuna para todos no es una quimera que sea en julio. No, más o menos, no tengo ahora el cálculo exacto, pero va a ser para esa fecha o algún mes más. Sí, Martín. Sí. Ministro, hoy la ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA es del 67%, es un número que día a día va creciendo. ¿Hasta qué fecha ustedes estiman que este número se puede sostener y a partir de cuándo ya la situación es realmente grave para la ocupación de camas? Mira, te actualizo. En este momento es el 68,5%, o sea que se incrementó todavía en el día de hoy. ¿En el AMBA o en toda la provincia? En el AMBA, en toda la provincia, ya te digo, 59,30. Igual en toda es la alto. provincia. Muy alto. Sí, es alto y es preocupante, sobre todo por la rapidez con la que se fueron completando las camas en los últimos días. Nosotros en el pico de la anterior ola, de la primera ola, tuvimos una ocupación en el AMBA máxima de 71, o sea que estamos a 2,5 puntos de ocupación de ese pico. Estamos incrementando la cantidad de camas. Hoy estuvimos en una reunión por la mañana con el gobernador, en donde estuvimos repasando la situación y estamos trabajando en la ampliación de camas de terapia intensiva. Tenemos respiradores todavía para seguir entregando, así que hay una chance de seguir ampliando. Pero bueno, por eso también las restricciones y las medidas y el llamado a la gente a que no salga a la calle o salga a la calle lo menos posible, solamente para ir al trabajo, de casa al trabajo, del trabajo a casa, de hacer las compras necesarias para poder darle un corte lo más rápido posible al aumento de casos y que efectivamente no tengamos las consecuencias no deseadas de la pandemia, que son una saturación del sistema sanitario, la menor cantidad de contagios posibles y obviamente la menor cantidad de muertes posible. Sí, Nacho. Sí, usted, Bianco, hablaba de que si no nos cuidamos los argentinos, vamos a tener que ir a medidas más estrictas. Le quería consultar si
¿en qué datos se basarían para avanzar sobre eso? Sobre si miramos la curva de contagios, si miramos el tema de las camas, si ve el tema de la circulación, si están atentos a si se cumplen, si se siguen rompiendo las medidas respecto a las reuniones sociales. ¿Hay algún indicador que tengamos que estar atentos de acá al 30 que podrían derivar en un endurecimiento de las condiciones? Mira, nosotros permanentemente trabajamos con 4 indicadores constantes. Uno, obviamente, es el grado de circulación. Tenemos varios indicadores vinculados con la circulación de personas en toda la provincia, pero puntualmente en el AMBA, que es el lugar de mayores aglomeraciones, donde más se circula. El dato diario de casos, obviamente, y el acumulado semanal de casos. El grado de ocupación de las terapias intensivas y de las camas de cuidado intermedio, porque eso puede ser una antesala a futuras internaciones en terapia intensiva. Después tenemos la verdad que tenemos un montón de indicadores que vamos siguiendo cotidianamente, pero esos son los principales y sobre los que nos vamos basando en la posibilidad de que pueda empeorar la situación y tener que tomar alguna medida adicional. Carlos, gracias por habernos atendido. Te dejamos un saludo. A ustedes, Luis, muchas gracias luego. Y a todo el equipo. Los controles, decía recién Bianco, están surtiendo efecto y hay que ver, todavía no está el número, pero contame qué pasa, control ciudad, control provincia, ¿qué piensa la Nación? Salieron las fuerzas federales a controlar, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Por ahora, Gendarmería, Policía Federal y las fuerzas federales son los que organizan los controles. 1.800 efectivos en los trenes hubo hoy. Se libraron algunas actas, pero no hubo ningún demorado, lo que sí comentaba Martín el año pasado que había sucedido, ni ninguna infracción. ¿Qué pasó con los operativos de tránsito? Como los que veíamos recién, hubo 10 operativos apostados entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Se controlaron colectivos, pero también vehículos particulares. De 0 a 6 de la mañana no hubo tampoco ninguna infracción. Es decir, 0. ¿Te acordás que el año pasado todos los días el Ministerio de Seguridad daba el parte? Los autos incautados, las actas realizadas. Hoy 0 infracción. Lo que dicen es, no solamente no hubo infractores, sino que justamente se quiere persuadir y no castigar. Claro. Está Adolfo Rubinstein, exministro de Salud de la Nación. Gracias, Adolfo. Hola, ¿cómo estás? ¿Servirá esto que estamos haciendo para mitigar lo que otra vez hoy cifra récord tuvimos? Sí, más de 24.000 días consecutivos. Sí, yo creo que sí, espero que sí. Me parece muy importante lo que dijiste. Yo creo que hay un cambio, y parece verse, un cambio de actitud. Recién escuchaba al jefe de gabinete de la provincia y me pareció que hay un cambio de actitud en cuanto a no poner el foco en la punición, sino poner el foco en todo caso en tratar de empoderar al ciudadano, a la sociedad, para que cumpla con las recomendaciones. Yo creo que las restricciones en este contexto están bien, en el marco de lo que estamos viendo, que es una disparada fenomenal de casos, y que, pero definitivamente el gobierno tiene que ser muy cuidadoso en cómo calibra las medidas que toma, en el sentido de no repetir las equivocaciones del año pasado y hacer una cosa eterna. Por otro lado, la verdad es que no creo que esto se pueda mantener solo 3 semanas. No creo que se puedan escalar las restricciones porque no hay tolerancia social. Y entonces lo peor que puede ocurrir es que se escalen las restricciones, como en algún momento amenazó el gobernador de la provincia, y que después no se puedan cumplir. Pero por el otro lado, me parece que dado que es muy poco probable que dentro de 3 semanas tengamos un escenario distinto, me parece que verdaderamente hay que cuidar mucho, sobre todo cómo reconstruir la confianza y el apoyo social. Por eso también me parece que hoy lo que ocurrió, que es de golpe la aceptación por parte del gobierno de una propuesta y un proyecto del diputado Negri, y es digamos en la conformación de un consejo asesor ampliado que entienda la pandemia desde una perspectiva más sistémica y no solo de la perspectiva infectológica, que yo creo que fue un error el año pasado. Me parece que es una buena noticia, es una buena señal de acuerdo, de desescalar digamos, toda esta confrontación que se viene dando en los últimos días. Así que yo espero que sean buenas señales. O sea, varias cosas. Vos decís, está mejor, no es el garrote para convencer. Bueno, es que no hay margen para el garrote. No hay margen. Y lo otro que vos decís,
30 de abril es nada más que una fecha, o sea, esto sigue. Y vamos a ser honestos, más allá de las expectativas de que pueda eventualmente acelerarse la campaña de vacunación, yo veo bastante improbable que en este escenario podamos llegar a tener la población más vulnerable vacunada en el curso de pocas semanas. Estamos muy lentos, tenemos un cuello de botella muy grande respecto al suministro de vacunas. De hecho, no sabemos a ciencia cierta cuándo va a llegar el próximo embarque, ni cómo se va a hacer ese flujo, digamos, constante. Y para encarar una campaña de vacunación eficiente es fundamental tener las vacunas, asegurar que las vacunas están. Sí, Martín. No, doctor, ayer también planteaba otro doctor que vino invitado, se me escapó el nombre, Conrado Stoll. Conrado Stoll también decía, no hay tolerancia social para medidas más restrictivas. Ahora, todos coinciden que la situación epidémica actual es peor que la del año pasado. Y sin embargo, el año pasado se tomaron medidas más duras. ¿Por qué no tomar medidas más duras ahora? Sobre todo teniendo en cuenta, lo decía Bianco, estamos con más casos y a 3 puntos de tener la misma ocupación de terapia intensiva de camas que el año pasado. Pero contesto. El año pasado tuvimos más de 8 meses de confinamiento estricto. ¿Cuál fue el resultado? Desde lo sanitario, un desastre. Desde lo económico y social, un desastre aún peor. Está claro que si repetimos los mismos procesos, vamos a llegar a los mismos resultados. Sí, con el peso de lo ya vivido. Quiero decir, obvio, entonces acá yo creo que hay que sentarse, honestamente, un nuevo contrato social con buena parte de la sociedad que hoy no confía en el gobierno. Un acuerdo marco político, un contrato político con la oposición. Y me parece que se están dando, ojalá yo no me equivoque, algunas señales de bajar un poco el tono de confrontación, para reconstruir la confianza. Porque esto va a ser duro y va a ser largo. No podemos repetir las mismas equivocaciones del año pasado. Entonces acá apelar otra vez a más restricciones porque la gente no cumple. Por eso el discurso del anuncio del presidente no tuvo un tono adecuado, a mi juicio por lo menos, porque de alguna manera nos volvió a regañar, ¿verdad? Diciendo, ustedes no cumplieron, entonces... No es así. Por eso me parece bien lo que dijo recién el jefe de gabinete. Ahora, el tema de el cierre abrupto, 2 semanas y retomar. Eso, el golpe de martillo y la danza, ¿eso no generaría un corte? Porque la cantidad de circulación del virus, hoy hubo 24.000, se testeó, hubo un 26% de positividad, o sea, tendrías que haber hecho 200.000 testeos para lograr los parámetros que pide la OMS. Mucho más de 200.000 testeos. Claro, tendrías que haber hecho 250.000 para tener el 10% de positividad, pero digo, el nivel de circulación es tan alto que lo que plantea Martín es que no alcanzan estas medidas, pareciera no alcanzar. El famoso martillo y la danza era algo aplicable a la primera ola, ¿sí? Lo de Tomás Puello. Ahora yo lo veo inviable. Ni por 2 semanas, y aunque el gobierno diga 2 semanas, bueno, a ver, volvemos. La cosa se desmadrara. Sí. Y verdaderamente estuviéramos en un escenario apocalíptico, cosa que verdaderamente yo no creo que ocurra. Okay. No creo que ocurra. La gente se guarda sola, la sociedad se autorregula. Ahora, no creo que llegamos a ese escenario y estas medidas, si bien son restricciones, la nocturnidad, tratar de evitar, por supuesto, la circulación, las aglomeraciones, las reuniones sociales, etcétera, son medidas correctas en este escenario. Tampoco es que bajan a cero, no es el confinamiento que tuvimos en marzo, abril del año pasado. Ahora, yo pensaba recién en la cifra que dejó Bianco y digo, si no se desmadró ya, 68% de camas de terapia intensiva ocupadas cuando en el pico de la pandemia el año pasado se llegó a 71%. Te doy un dato. O sea, recién entramos en la segunda ola. Claro, y estamos en el peor momento, que es un poco lo que plantea Martín, ¿no? Sobre todo el sector privado, está hace mucho tiempo en la lona, las clínicas y sanatorios, en la provincia además. Con lo cual, cuando intentaron recuperarse de la baja de prestaciones de la primera ola, recordemos que tuvimos cerrado, digamos, con el confinamiento casi todo el año pasado, trataron de, obviamente, tratar de recuperar las prestaciones que no se habían hecho en el tiempo en el cual todos los servicios se reorientaron al COVID. Con lo cual, recién ahora, porque esto además vino muy rápido, la verdad que lo dijo recién Bianco, yo no esperaba que esto fuera tan rápido,
o sea, que subiera tan rápido. Entonces, recién ahora, sobre todo el sector privado, está reprogramando todos los procedimientos que eran electivos o que no eran de urgencia. Es muy probable, de nuevo, ojalá no me equivoque, que esto permita mantener en un cierto nivel la ocupación de camas de terapia intensiva. Claro. Porque no están todavía, la ocupación es con pacientes con COVID, pero también con pacientes que tienen otros procedimientos o complicaciones de procedimientos no urgentes. Y una sola cosa más. Acá también el tema es que, bueno, esto en principio no debiera escalar mucho, pero también hay que ver que inclusive en estos 24.000 casos que hemos tenido, hay muchos que tienen que ver con el aumento del testeo. Hay muchos, si bien es cierto que no es lineal, porque uno esperaría que si no hubiera aumentado la tasa de positividad, entonces podemos decir, bueno, buena parte de este aumento, muy buena parte, es porque se testea más, se busca más, se encuentra más. No, no es el caso porque la positividad está aumentando mucho. Así que vamos a ver, yo creo que esta semana entramos en otro nivel. Es cierto también, vamos a ver cómo progresan los casos en la próxima semana para saber si estamos en una progresión geométrica o de la pendiente o es una cosa más aritmética como la que tuvimos el año pasado. Recién decía Rubinstein, y yo lo comparto, que me parece que hay como un intento de bajar el tono después de las peleas. Sin embargo, sigue habiendo cruces entre la nación y la ciudad. Sí, hubo algunos cruces, Luis. Esto arrancó ayer cuando Diego Santilli tuiteó una foto con una manifestación en la 9 de julio. Se quejó diciendo que esas manifestaciones no cumplían con el decreto que iba a ser publicado o que había sido publicado y que iba a empezar a regir horas después. Y obviamente la primera que salió a contestarle fue Sabina Frederick, la ministra de Seguridad, que justamente trabaja con la ciudad y con la provincia el tema de los controles. Dijo Sabina Frederick, Luis, la ciudad tiene que ocuparse de que esas manifestaciones cumplan el distanciamiento y el uso de barbijo que establece el decreto. La ministra de Seguridad dice que tiene que Santilli, el jefe de seguridad, tiene que ir y decirle al señor manifestante, manténgase a 2,5 metros y colóquese bien el barbijo. Imagínate un policía haciendo eso en una manifestación, ¿qué pasa? Bueno, lo que el gobierno, curiosamente en otras cuestiones, trata de evitar, que es la represión de la protesta. Bueno, obviamente silencio estampa en el gobierno porteño. Después salió Sergio Berni, Luis, muy fuerte Sergio Berni. Larreta no se hace cargo del problema que tiene en la ciudad, dijo, no entiende lo que significa el rebalse del sistema sanitario. Sergio Berni había dicho algo similar en el peor momento de la cuarentena estricta en junio contra Larreta, cuando Cristina Kirchner le pedía más actitud al gobierno contra Larreta. Bueno, salió Sergio Berni muy fuerte, también silencio estampa a la ciudad, y ya te voy a contar por dónde viene la respuesta. Y después fue el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak. El 2 de Goyán, en la provincia de Buenos Aires, dijo con mucha sutileza, se están derivando pacientes desde la ciudad de Buenos Aires a la provincia porque están aumentando velozmente los casos, dando a entender de que crecía más o el problema estaba muy fuerte en la ciudad y que por eso iban muchos a atenderse a provincia. La respuesta de la ciudad fue muy sutil. Se evaluó, en algún momento sale a contestar, bueno, Santilli no le contestó. ¿Cuál fue la respuesta de la ciudad? ¿Cuál fue? El tema de las vacunas. El anuncio de que iban a ir por vacunas. Mira, tenemos un audio de Felipe Miguel. A ver qué decía el jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. Hasta ahora en el país existía una estrategia nacional de centralizar la negociación para la compra de vacunas. Es decir, había una estrategia nacional de centralización de la compra. Nosotros tuvimos algunos contactos, pero informales, pero había una centralización. Ahora, esa estrategia cambió. El jefe de gabinete, como vos mencionabas recién, comunicó ese cambio de decisión, abriendo el juego, permitiendo que otras jurisdicciones entonces podamos ir, buscar, negociar y comprar vacunas por nuestra cuenta. Y por eso ahora que el gobierno nacional lo permite, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para salir a comprar vacunas, entendiendo lo difícil que es en este momento, ¿no? ¿Qué lo permite? Dijo. Claro. Dando a entender de que hay una contradicción cuando el gobierno siempre dijo, bueno, se puede comprar, pero el tema es que nadie quiere vender. ¿Hay posibilidad de comprar vacuna en algún lado? Yo creo que hoy es muy difícil. Hoy es muy difícil porque hay un escenario global de mucha restricción, de escasez, y en general tanto las empresas farmacéuticas como las empresas gubernamentales, caso China o Rusia, están negociando con los gobiernos federales o centrales.
La única experiencia que yo conozco fuerte es la de Sinovac, que es la vacuna china, una de las vacunas chinas con el estado de San Pablo, que no le fue bien, que tuvo problemas en un estado que tiene 45 millones de habitantes. O sea que lo veo difícil, lo cual igual me parece que en este contexto, si se pudieran conseguir, fantástico. ¿Existe o es una fantasía el excedente de la vacuna de muchos países? En Estados Unidos sobran vacunas, se podrían comprar. Mira, yo creo que probablemente de acá a 2-3 meses, la cosa se va a relajar mucho, porque ya están aumentando la escala de producción todos los laboratorios, hay muchas más vacunas y van a entrar ahora muchas más en el mercado. COVAX va a empezar a funcionar un poco mejor. Lo que es, COVAX es el fondo de OMS, lo cual probablemente yo diría, que es lo que decía el turco así. El turco, sí. Bueno, lo que decía el turco, es muy probable que en julio la cosa esté mucho mejor. Pero, ojo, una cosa es que haya vacunas, que hoy es el principal cuello de botella, porque no hay. Y otra cosa es que la campaña de vacunación vaya lo suficientemente rápido como para vacunar, digamos, a toda la población. Vos pensás que para vacunar a toda la población objetivo en la Argentina, hoy con 2 dosis, si vamos al esquema completo, pues por ahora no hay ninguna evidencia de una sola dosis, más allá de que se puedan dilatar la primera de la segunda, necesitamos 60 millones de dosis. 60 millones de dosis. Hoy el ritmo de vacunación, ayer fue récord, se llegó a 190. Si nosotros quisiéramos vacunar, como dijo la ministra Bisotti, en 3 semanas a la población de riesgo, tendríamos que estar vacunando por lo menos 400 a 500. Bueno, pero hoy no se vacuna ese número porque no están las vacunas. Claro, pero lo que estando te las quiero vacunas decir, ya se llega a 200.000. Sí, pero vos tendrías que vacunar para hacerlo rápido y poder mitigar el impacto de la segunda ola, estar en 400 a 500.000 aplicaciones diarias. Lo cual hoy no, logísticamente igual se va a poder, o sea, el problema es las vacunas, o sea, medir logísticamente lo que se vacunaba en diciembre cuando había 300.000 vacunas. Sea tan fácil, no, ¿sabes lo que son 400, 500.000 aplicaciones diarias? Bueno, hoy se están dando 200.000 porque a nivel nacional porque son las que hay. Por eso hubo 2 días récord. Fue aumentando por la capacidad de vacunas. Es cierto, hubo 2 días récord que son los últimos. No te estoy hablando. La pregunta sería, ¿hay logística, hay vacunadores, hay vacunatorios para vacunar a 600.000 personas? Es un desafío logístico enorme, no digo que no se pueda, pero es un desafío logístico enorme. Vos tenés que duplicar el récord. Fíjate que vas a los fines de semana y prácticamente baja 0 la vacunación. O sea, vos tendrías que vacunar todos los días, incluyendo igual se vacunan los sábados y domingos, incluso me ha tocado a mis familiares vacunarse. Pero muy poco. Feriado incluso también. Seguí el monitor de vacunación. Vos ves la caída brutal. Pero si llega a haber vacunas, eso se puede implementar porque está preparado para implementarse. Es un desafío, ojalá, por supuesto. ¿Qué pasa, digamos, porque inmediatamente se habla de la privatización, y etcétera? Ya llegó ahora la vacuna de la gripe en algunos lugares, en farmacias, y la gente puede ir a vacunarse. ¿Que se recurra a ese tipo de vacunatorios es un disparate? No, es muy probable que si en el segundo semestre de este año se relaja un poco la producción, es lo que yo venía diciendo, bueno, ahí puede comenzar a haber otros canales de distribución y administración, como sucede con otras vacunas. Por ejemplo, la vacuna antigripal es así. Es más, la vacuna antigripal no solamente la puedes conseguir en la farmacia, o sea, la compran las obras sociales, o las prepagas, o las provincias. En general, la mayoría las compra la nación. Y de hecho, todas las vacunas de calendario, en general, las maneja el Ministerio de Salud de la Nación. Pero eso no impide que, por ejemplo, la vacuna antigripal la compren obras sociales o prepagas, por ejemplo. Pensar en la accesibilidad a la vacuna contra el COVID como la vacuna contra la gripe, este año es imposible. No, este año es el primer año de pandemia. Y la verdad es que no sabemos todavía, ciencia cierta, no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad que confiere la vacuna, si vamos a tener que vacunarnos todos los años, si vamos a tener que vacunarnos cada 2 años, si vamos a tener que vacunarnos cada 5 años o una sola vez. La verdad es que hoy todavía no se sabe. ¿Lo mínimo es un año? O sea, porque... Y ponele que es como la vacuna antigripal. La vacuna antigripal es anual. Todos los años. Por ahora pareciera que no va a ser anual, que puede ser más dilatado, pero la verdad es que no se sabe. ¿Cuánto me preocupo de la información periodística que aparece? Hoy leo, la cepa japonesa combinada a la sudafricana y la brasileña es el fin del mundo. O sea, la japonesa no sabía.
Hoy le leí, googleá, la cepa japonesa, que es una combinación de la... Dije, es el fin del mundo. Bueno, ojo, hay mucha cosa mediática que por ahí confunde. Es cierto, en la medida que esta pandemia perdure y que circule mucho el virus, van a aparecer nuevas variantes. De hecho, han aparecido variantes, centenares de variantes. Lo que pasa es que son silentes, tienen mutaciones que no comprometen ni la inmunidad, ni la transmisibilidad, ni la virulencia. El caso de la variante inglesa, por ejemplo, que dominó Europa rápidamente, que está llegando acá está también creciendo mucho, en Estados Unidos, o la variante brasileña, la P1 de Manaos, sí se sabe que son más transmisibles, potencialmente más letales, y que pueden eludir parcialmente la inmunidad conferida por la vacuna. Por eso hay que vacunar rápido, hay que vacunar más, mejor y más rápido. Claro. Es la única alternativa. Sí, Sí, una pregunta desde una lógica que por ahí no es la lógica de la producción de las vacunas. ¿Por qué si el mundo está con esta pandemia tarda tanto la producción y la elaboración de vacunas? Uno pensaría que todos los esfuerzos están puestos ahí para producir millones de vacunas por día. ¿Dónde está el problema? Mira, vos sabés que no hay evento en la historia de la humanidad, ni de las últimas décadas, de algo que haya, digamos, de un avance científico y tecnológico tan rápido en cuanto al aporte de la ciencia que lo que ha sido el año pasado. Vos pensás que el virus apareció ¿cuándo? A fin de diciembre. Diciembre del 2019. Por eso se llama COVID-19. Vos pensás que a mediados de enero, cuando solamente estaba China afectado, ya se había secuenciado se había secuenciado el genoma del virus, se había puesto a disposición en plataformas tecnológicas para que todos los países del mundo, pues eso la verdad que fue algo que hizo China, más allá de todo lo que después pasó, para que todos los países pudieran recoger esa información y con eso desarrollar los test y con eso comenzar todos los ensayos clínicos con las vacunas. Vos pensás que rápidamente se pasó del desarrollo a la producción, porque además la vacuna no es solamente producir el principio activo, vos tenés que producir desde el vidrio para los viales, claro, los filtros, las jeringas, en fin, todo. Entonces, todo eso, imagínate para cuántos, para 9.000 millones de personas. Entonces, que tengamos vacunas menos de un año después del descubrimiento del virus, de la aparición de la epidemia, y que tal vez tengamos dosis disponibles de aquí a fin de año en todo el mundo, si esto se ocurre, es algo que es para aplaudir, es algo importante, un hito que no existe en la historia de la humanidad. Mirá lo que te digo, tan loco no estoy. ¿Cómo es la EEK, la nueva cepa japonesa del coronavirus que parece resistir? Presenta una mutación compartida por la cepa sudafricana y brasileña. Digo, esto que... Ojo, puede ser, no sé cuántos casos, creo que hubo, ahora me estoy acordando, no creo que fueron muy poquitos casos. Sí, pero... Bueno, pero acostúmbrate a esto. No pienso acostumbrarme. Pero ¿cómo es? No lo naturalices. No lo naturalices, pero acostumbrate, porque vamos a empezar a escuchar todos los días. ¿Cómo se genera desde el desconocimiento absoluto, cómo se genera una cepa con combinación de Sudáfrica y de Japón? Una persona que tuvo el coronavirus en Japón, que después va a Sudáfrica, que se contagia... No, lo que son variantes que van haciendo mutaciones, porque se van replicando, digamos, en una persona. Hay teorías sobre cuáles son las razones para que aparezcan tantas variantes, y van apareciendo mutaciones que son las mismas mutaciones que tiene la variante P1 de Brasil y la que tiene la variante inglesa y la que tiene eso. Por ejemplo, hay algunas que tienen 15, 20 mutaciones diferentes en los sitios de interés, porque hay mutaciones que no importan, que no afectan, la mayoría, Pero bueno, es eso, por eso se dice, tiene un poquito de esto, un poquito de la otra. No es que es una persona que tuvo los dos coronavirus. Sí, o que tuvo relaciones y cruzaron la cepa. Podría ser que hubiera alguna persona que tenga, obviamente, coinfección, pero en general es esto que te digo. ¿Que hay un índice de reinfección respecto del tiempo entre la primera y la segunda? ¿Ya se puede hablar de esto o todavía es temprano? ¿De que haya reinfección por el coronavirus? Claro, que los reinfectados por coronavirus, que no sé cuántos son a esta altura del partido. Mira, hasta ahora era muy rara, era un evento muy raro y sigue siendo muy raro, pero por ejemplo la variante brasileña, la P1 de Manaos, sí se ha visto que tiene una incidencia, una frecuencia de reinfecciones bastante más alta que el resto. Pero digo, no es que vos tenés... Hoy se sabe
esta sería la pregunta de base. Los que padecieron COVID, ¿qué rango de protección de anticuerpos tienen, de mínima a máxima? En general es muy alta, por lo menos durante 6 meses, porque no hay mucho seguimiento. No, porque aparte no se desarrolló mucho la enfermedad. O sea, tenemos un año y chirola. Hay mucha incertidumbre y todavía conocimiento muy limitado. Sí se sabe que protege arriba del 90%, pero hay casos de, obviamente, reinfección, hay casos de que aún lo hemos visto en el presidente, ¿verdad? Claro, vacunado. Se tiene el esquema completo de una vacuna como la Sputnik que tiene 92% de eficacia y, sin embargo, igual hizo leve, ¿no? 1.003 casos Bueno, en Argentina, porque como el del presidente. ¿Cómo? 1.003 casos en Argentina como el del presidente. Pero claro, hay una cosa Vacunados importante. completos, perdón, Adolfo. O sea, vacunados con el esquema completo, hay 1.000 personas, 1.003, Sí. que se infectaron. Sí. Pero es muy un índice, importante- es un cero, es un índice Nada. muy chico, pero que sucede. Pero lo que dijiste vos es muy importante, y esto hay que decirlo 20 veces. Protege contra las complicaciones. Claro. Contra las complicaciones severas, que son las complicaciones pulmonares, la internación en terapia, Incluso el la muerte. presidente, por la No, edad, y también, no tiene claro. sobrepeso, y tiene también el No, tiene tema una respiratorio, claro. Por eso, no protege, no tiene la misma eficacia con los contagios, con lo cual Claro. te podés contagiar. Lo que pasa es que, vos te contagiás, la carga viral es mucho menor, las complicaciones son menores, pero no es que previene los contagios. De hecho, ninguna vacuna previene los contagios. La gripe, Claro, la no, vacuna claro. antigripal, ninguna. tiene una eficacia mucho menor a las vacunas del Total. COVID, mucho menor, pero previene las complicaciones graves de la gripe, la neumonía, en fin, lo mismo. Exactamente, tiene el mismo efecto la vacuna contra la gripe. Exacto. Ahora digo, también pregunta ignorante, la reinfección no necesariamente puede ser de una persona que no está vacunada. Yo tuve COVID en enero, ni Dios no lo permita, me vuelvo a infectar. ¿Hay un índice de seguridad que va a ser más leve o no? En principio son más leves. Las reinfecciones son mucho más leves porque tenés respuesta inmune. ¿Vos me lo firmás ahora? Dame ahora un... No, claro. Pero digo, 6 meses. Por lo ¿Cuántos menos. son En los? julio menos, tenés que vacunarte. Pero espera, No, igual, ¿cuántos claro, infectados claro, hay en claro. la Argentina? ¿Más o? Ahora, en la actualidad, Sí. un poco más de 200.000. 225. No, en total. ¿Más de 2 millones? Sí, más de O sea, hay más de 2 millones de personas que hemos pasado por la 2.400.000. enfermedad. No, ¿qué más de 2 millones? 2 millones de casos confirmados. Confirmados, ¿Por claro. qué lo Oficializados, multiplico? bueno. Y multiplicarlo por lo menos por 5. O sea, hay 10 millones de Sí, argentinos hay que un pasamos. 20 a 25% de la población que ha sido expuesta al virus, pero o sea, ya casi te lo firmaría. ¿Y me hace falta cuánto para que haya inmunidad de rebaño? No, para que haya inmunidad de rebaño no te hay que esperar mucho. Por lo menos, si con la variante original de Wuhan, que es la que tenía Sí. ¿se acuerdan del famoso R cuando Sí, hablaban? claro. Que es una persona infectada, ¿cuántas puede contagiar? Sí. Cuando todo el mundo es susceptible, o sea, cuando nadie se ha infectado, era de 2,5 más o menos en promedio. Estas nuevas variantes son más contagiosas, con lo cual el famoso número de R ya no es 2,5, es más. Con lo cual la inmunidad de rebaño ya no se logra con un 60%, se va a lograr con un 80%. Por ejemplo, el sarampión tiene, digamos, un R de, no me acuerdo exacto, pero creo que era entre 12 y 15. Wow. Con lo cual necesitas arriba del 90% para llegar a la inmunidad de rebaño. Doctor, Así una, que- perdón, eso- una pregunta eso este que se hace año, la gente, olvidate. Luis, que se hace la gente, gente. La que gente. se va a vacunar, tiene que ver con, se vacuna una persona. Los primeros días hay quienes dicen son claves que en ese momento no se exponga al virus, porque está desarrollando los anticuerpos de la vacuna y en ese caso tiene que cuidarse especialmente. Está como ejemplo la situación de Alejandro Colia, el funcionario de salud que se vacunó sin saber que había estado expuesto al virus e hizo un cuadro bastante complejo que por suerte está saliendo bien, pero eso fue puesto en algún momento por algunos como, bueno, te vacunás, tenés que tomar más recaudos. Cuando te vacunás tenés que tomar los mismos recaudos que tomabas antes, porque la inmunidad no se genera de un día para el otro, por lo menos pasan 2 semanas como mínimo. Con lo cual estás con el mismo riesgo, te diría, que si no te hubieras vacunado. Por eso, tenés que tomar especial Pero no recaudo especial, en esos días. igual que antes, igual como si no te hubieras vacunado. Está probado, probado, digo, con esta poquita experiencia que nos da el tiempo, el nivel de secuelas del COVID, o sea, si en la inmensa mayoría son secuelas leves o ningunas, o qué,
Mira, está todo descubriéndose. Claro, por eso pregunto. Son raros los efectos perdurados, o sea, que perduren efectos colaterales, todo está en la famosa nube cognitiva, o efectos cardiovasculares, o digamos, en general te diría, o pulmonares, te diría yo que son raros, no es común. O sea, no es lo común. Pero todavía, digamos, de nuevo, es conocimiento que está evolucionando. Sí. Hoy el índice de contagios afecta a los más jóvenes. ¿Esto se da porque no se cuidan, porque no están vacunados o también porque las variantes afectan ahora a este grupo etario? No, porque no se cuidan. Básicamente pues se cuidan mucho menos, porque los adultos mayores se guardan mucho más, más allá de que ahora hay una proporción mayor que está vacunada, porque se cuidan mucho más. Los jóvenes se cuidan menos, tienen menos conciencia de riesgo. Por eso yo creo que una de las, digamos, de las cosas claves que hay que hacer ahora, sobre todo porque es cierto que la edad se ha corrido y afecta a población más joven, es una campaña de concientización, en serio, pero ya no es decir, usar barbijo, distancia física, porque eso ya todo el mundo lo sabe. Y además el tema es cómo hacemos para que tengan y adopten conductas responsables y solidarias. Y ahí hay que llegar con mensajes, a mi juicio, yo no soy comunicador, menos pueriles que la cuidadanía o eso que a mí me parece que, viste, no. ¿No funcionó para usted? ¿No funcionó? No convence a nadie, la verdad que no. ¿No funcionó para usted eso? No funcionó. La cuidadanía, no, estoy seguro. A mí me parece una cosa. ¿Está también determinado el periodo post-enfermedad para ser vacunado? Digamos, esta mañana escuché de varios casos de personas super 70 que fueron a vacunarse, habían padecido la enfermedad y dijeron no, tienen que esperar 3 meses. ¿Es correcto eso? Sí, en general se está viendo, tampoco hay una evidencia concluyente, pero sí, se está viendo que hay que esperar algunos meses, es cierto. Es impactante que a cada explicación tampoco es tan concluyente. Es que es así. Yo creo que en la medida que toda la comunicación sea hecha con verdad y con transparencia, y con las cosas que uno no sabe decir, no sé. Y si no sé cuándo van a llegar las vacunas, no digo, van a llegar 20 millones de Bueno, dosis. Hoy el presidente volvió a dar cifras, ¿no? Algo que le habían pedido que por favor a mí no me parece que eso sea, honestamente, que contribuya mucho, porque de nuevo se desgasta. Contá lo que dijo el presidente, Rosario, por favor. Habló de las vacunas chinas que tienen que llegar, habló de 2 millones de dosis y empezó a dar fechas también, con lo cual el gobierno se venía cuidando mucho en esta estrategia, había cambiado la estrategia, incluso nosotros no sabemos cuántas vacunas van a llegar cuando el vuelo de Aerolíneas Argentinas llega a Rusia y está cargándose. La estrategia es, una vez que se carga y que toca el suelo argentino, recién ahí se informa cuántas dosis hay en la Argentina. Que lo normal no exceden las 500.000 vacunas cada cargamento. Lo máximo que se llegó a traer son 700.000, pero en los últimos vuelos hubo entre 300.000 y 500.000. Claro, que sería esto. ¿Y de Sinopharm, qué dijo el presidente? ¿Que están llegando 2 millones en abril? Sí. En los próximos días, dijo. En los próximos días. ¿Ya Sinopharm? ¿Perdón? Lo único que hay confirmado es que se esperan 900.000 de AstraZeneca para fines de abril. ¿Sinopharm y AstraZeneca son aplicables a toda la población? ¿Ya a esta altura está probado que más de 60 se pueden utilizar? Sí, la de AstraZeneca, obviamente la evidencia es concluyente, más allá de todas las cosas que rodearon, digamos, algunos efectos adversos, raros, o los trombos y esas cosas. Exacto, o la eficacia, que es un poco menor que otras vacunas. Con la vacuna de Sinopharm, en realidad, siguió el mismo procedimiento que la Sputnik, o sea, tiene una autorización por parte del Ministerio de Salud para su uso en emergencia, pero no ha seguido los procedimientos regulatorios clásicos de ANMAT. Pero de todas maneras, y no tiene tampoco evidencia publicada en la literatura, lo que pasaba con la Sputnik antes de que salieran los estudios. Igual, los anuncios son confiables y la eficacia es bastante buena. Gracias, Adolfo, por haber venido. No, gracias. Como siempre, un placer. ¿Estás vacunado? No. Pero como médico, ¿no? No, porque yo no, hace ya 10 años que yo no practico y me parece que no corresponde que me vacune, aunque sea médico. Bueno, pero técnicamente estás con la matrícula. Podría haberme vacunado, pero no lo hice. Uso doble barbijo y me cuido bastante. Si tuvieras que elegir, ¿qué vacuna sería la que vos pudieras...? No. Todas son igualmente efectivas, cada una tiene sus cosas. Hay que vacunarse con la vacuna que esté disponible. Lo digo porque, insisto, hoy veía en la farmacia que alguien preguntó por la vacuna y dijeron, está la marca. No, obviamente, hay vacunas como la de Janssen, que es una dosis en lugar de 2, pero bueno, más allá de eso, las vacunas son muy parecidas en cuanto a su eficacia y seguridad. Gracias otra vez, muy amable. Gracias. Bueno, sigamos hablando un poco de
de lo que fue, Nacho, de lo que ha sido la situación con la propuesta de la ciudad de comprar vacunas y esto. Sí, bueno, la ciudad acusó recibo lo que había planteado Cafiero. Al principio hubo una discusión muy fuerte en el gobierno porteño porque no sabían si avanzar con esta propuesta, teniendo en cuenta que algunos decían, bueno, este es un engaño del gobierno para que vos pagues la reta, el costo político de no conseguir vacunas. Bueno, finalmente el gobierno porteño dio una señal muy clara hoy, lo dio el jefe de gabinete Felipe Miguel, diciendo que la intención es comprar vacunas. Rápidamente, Luis, funcionarios y también dirigentes que asesoran a Horacio Rodríguez Larreta se pusieron en campaña. Obviamente van a hablar con varios laboratorios, y este fue el anuncio que hizo Miguel, pero hay quienes, ¿sabés qué están tratando de hacer? Hablar con Pfizer. Finalmente, retomar la negociación con Pfizer. Exactamente. Del ala más dura de Juntos por el Cambio, están tratando de mover contactos, hilos, para acercar a Pfizer con Horacio Rodríguez Larreta. Vos imaginate el impacto político que puede tener, y obviamente el ala más duro de Juntos por el Cambio quiere y está haciendo ya gestiones por este tema, acercar justamente a Pfizer, que fue la vacuna que quedó en medio de la polémica porque se decía, pidieron la soberanía, bueno, nunca los glaciares. Sí, algo que en otros países no ocurrió, pero que de todos modos, como el Pfizer no salió a desmentir esa información que había dado el gobierno, bueno, quedó ahí sobrevolando la duda. No es la única jurisdicción, hay que decirlo esto. Tierra del Fuego ya también inició gestiones, Córdoba, bueno, había el rumor de que la provincia de Buenos Aires también podía llegar a avanzar con esto. Bueno, no. En realidad, digamos, los distritos están haciendo gestiones, pero entienden que no va a llegar cualquier gestión a 2022. Larreta entonces se pone al frente de esto. La intención, yo pregunté, ¿cuántas vacunas quieren? Porque también estaba la especulación. Larreta quiere comprar vacunas y después le va a decir al gobierno nacional, no me des más. Bueno, no. Lo que se pretende es colaborar para tratar de cubrir la parte de riesgo, el personal de riesgo, el más expuesto, pero la verdad es que las expectativas del gobierno porteño no son muy altas teniendo en cuenta las dificultades que hay en el mundo, ¿no? Bueno, hoy Rosario contaba que el presidente habló, lo hizo en Radio El Destape de Navarro, habló de todo e incluso habló de Cristina y de su situación judicial, Martín. Hoy coincidieron, tanto como marcás el presidente Alberto Fernández como su antecesor Mauricio Macri, en hablar de la justicia y teniendo como eje a Cristina Kirchner. Macri, empezamos por ahí, lo hizo a través de la red social Twitter, a través de un tuit que lo tenemos y lo vamos a poder ver, en la que habla de una causa que empezó a tomar en los últimos días más voltaje político, que tiene que ver con la causa del correo argentino. Este es el tuit que publicó hoy el presidente Macri. Frente al atropello, al margen de la ley, del procurador del Tesoro de la Nación, Zanini, espero que la jueza Ciruli rechace este abuso militante y acepte la propuesta de pago del 100%. Se evitará un perjuicio al Estado y la persecución ilícita a mis hermanos e hijos, que es su plan de venganza. Sin nombrarla, está hablando de Cristina Kirchner. ¿Qué es lo que está pasando en la causa del correo? La empresa, que es de la familia Macri, a través de SOCMA, hizo una oferta para pagar la deuda que tiene con el Estado desde el 2001, cuando entró en concurso de acreedores. Ayer, la Procuración del Tesoro, a través de Carlos Zanini, dijo no a ese acuerdo. Le pidió a la justicia que lo rechace porque lo cree insuficiente, por lo menos debe pagar 4.300 millones de pesos, y le pidió a la jueza que mande a la quiebra a la compañía. Hoy Macri, a partir de esa decisión, pone este tuit. Habla de venganza, sin nombrar a Cristina, la pone en el centro de su crítica y habla de lo que vienen planteando hace mucho tiempo, ¿no? Sus hijos y sus hermanos también en las causas. Pero después habló el presidente Alberto Fernández, que nosotros destacamos estas tres frases de lo que dijo hoy el presidente, como marcabas en el destape. Lo primero que dijo fue: me dicen que lo único que quiero es que a Cristina no la condenen, ella no me necesita porque es inocente y su inocencia la va a probar. Marca otra vez lo que viene diciendo hace un tiempo el jefe de Estado. No hay pruebas contra Cristina, las causas son armadas, fue una persecución del gobierno de Macri, va a probar en esos juicios su inocencia. Vuelve después el presidente con un tema de mucha actualidad que tiene que ver con las visitas de los jueces de casación, Gustavo Hornos y Mariano Moriski,
a visitar a Macri en Casa Rosada. Jugar al tenis y todo. A jugar al tenis, al fútbol y demás. Se fue organizando un sistema judicial donde siempre aparecen los mismos nombres y eso está organizado. Y la presencia de esos jueces en Olivos y en Casa Rosada lleva a pensar mal. Bien. También sabés que marcó el presidente, tal vez por ser un hombre como él marca del derecho, dijo, no está mal que haya relaciones entre jueces y gente del poder político. Uno puede tener amigos en cualquier lado, pero marcaba esto, que no puede ser que haya visitas constantes para jugar al pádel y que se den simultáneamente o en fechas cercanas con fallos que fueron contra el gobierno de Cristina Kirchner y sus funcionarios. Y lo último que destacamos... Espero que sea la frase que a mí más me gustó. A ver, no sé si A es... ver. ¿Naif? ¿Lo de Naif? Sí, lo de Naif. No. Bueno, pero lo vamos Después a la contamos, La porque me comentamos. pareció estrambótica la Ese. frase. Cristina es jefe de no sé cuántas asociaciones ilícitas que no tienen nada que ver una con la otra. El argumento es el mismo. Como era presidenta, no pudo no saber. Es una vergüenza ese argumento. Vuelve con también lo que muchos marcan en esta hipótesis del Laufer, de que a Cristina la ponen simplemente porque era la presidenta y era lo que buscaba como... Este es un hermoso compendio de intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Todo lo que no hay que hacer en la separación de poderes está hecho. Pero a mí me parece que la frase más alucinante en la nota, y espero citarla textualmente, si no la buscamos allí. Acá, gracias, le agradezco. La cita más alucinante del presidente de la Nación es esta, que yo diría, no lo defiendo. Cristina me dice Alberto Fernández, Cristina me dice, vos sos un naif que crees en el derecho. Y sí, soy un naif. Creo en el derecho. ¿Es en el derecho o en el Estado de Derecho? No, el derecho. Derecho. Sí, Qué linda palabra y suave la de Cristina igual. Claro, el hijo naif. Bien. Bueno, eso y Hay que decirle... ver si se lo dijo así, ¿no? También. Está sentado Gustavo Marangoni, para mí, uno de los... Capaz se lo suave, dijo más. Cristina, Claro, capaz se lo dijo. Suave. Por favor. Hola, Capaz por las se lo dijo dudas, un poquito más. La traducción al francés es ingenuo, quiero decir. Esto. También es suave, bien. Pero no la defiendo, o sea, que el presidente no la defienda. Yo si fuera Cristina le diría, déjeme que me defiendo sola. Es muy difícil como abogado para el presidente decir no creo en el derecho. Presidente de la Nación, hay como un abuso de la palabra, o sea, un abuso de la entrevista de hablar de Alberto Fernández, ¿o me equivoco? Creo que a veces la palabra tendría que ser administrada de otro modo, ¿no? Más quirúrgicamente, no tan masivamente. Pero yo creo que a vos te debe gustar Woody Allen, sospecho. Mucho. Bueno, y esto casi una conversación entre dos personas a las que le gusta Woody Allen, ojalá haya muchas detrás de la pantalla, pero hay una película de Woody Allen que llaman Los secretos de Harry, Sí, claro. donde el protagonista, que era Robin Williams, estaba buena parte de la película fuera de foco. Y yo creo que eso a veces le pasa al presidente, que está fuera de foco. Hay momentos que se enfoca bien, la lente está más nítida, pero hay otros momentos, creo que el modelo presidente marzo 2021, abril 2021, está más desenfocado respecto sobre todo del de marzo 2020, abril de 2021, donde estaba claramente enfocado. Es decir, claramente enfocado primero porque tenía un sitio claro, hasta te diría físicamente, presidente, perdón que me ponga en ese lugar, jefe de gabinete, jefe de gobierno, perdón, de la Ciudad de Buenos Aires, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Él estaba en el centro. E inclusive había opositores muy nítidos de gobierno que decían, Mario Negri, usted es nuestro comandante en jefe. O sea, estaba empoderado el presidente. Después, y yo creo que esto tiene que ver, a medida que se fatiga la cuarentena, se fatiga la imagen del presidente, viene el efecto Vicentín, lo que todos sabemos, etcétera. Recupera en octubre o noviembre cuando se anunciaba que iban a venir vacunas a millones y se vuelve a desperfilar de alguna manera cuando esas vacunas sabemos que no llegan en esa magnitud, llegan en otra, pero no llegan en esa magnitud anunciada. Entonces, ahí me parece que hay una cuestión que involucra como muchos aspectos. En primer lugar, las otras dos figuras que componen la coalición, Cristina Kirchner y Sergio Massa, tienen una imagen nítida. Vos estás de acuerdo o no con ellos, pero es nítido lo que son biográficamente y lo que representan en términos políticos. ¿Le otorgás la misma nitidez, la misma lente a Cristina que a Massa? Sí, no el mismo peso, no el mismo peso. Acá estamos hablando de nitidez. A ver, Cristina representa el 30%, sin bla, duda. bla, bla. Sergio Massa, y ahí tenemos un tema, porque Sergio Massa representa el centro de la coalición. Y el presidente muchas veces señala que él es el que articula y mantiene
la unidad del frente de todos. Sin embargo, digamos, y en esto a lo mejor los periodistas, los buenos periodistas que te acompañan, son fuentes más fidedignas, pero parece que el entendimiento máximo Sergio no requiere de intermediaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el plus que agrega el presidente si no articula de gente que no se parece estar llevando tan mal? Entonces, ¿dónde está lo que agrega? La pandemia y todo lo que ella implica, que excede largamente el Ministerio de Justicia, bien podría ser, como lo fue en el pasado, un elemento que lo centre. Pero si, me voy a otra película de Woody Allen, pero si de alguna manera aparece Selig, el personaje aquel que se mimetizaba de acuerdo al interlocutor, se vuelve a desperfilar. Entonces yo creo que el tema es el espacio que ocupa la figura del presidente y que a veces, volviendo a tu pregunta original, hace que trate de cubrir ese desperfilamiento con mucha intervención en Twitter o con mucha declaración que a veces le resta el contrato original de mayo del 2019. Bueno, yo veo algo, y voy a citar a un común compañero y amigo nuestro de animales, que es Jorge Asís. Los Ojos del Día insistía, le está dando una segunda oportunidad la pandemia porque vuelve a ponerse en la centralidad. Supongamos, pero yo veo que otra vez ocurre con Cristina algo muy similar a lo del año pasado. En plena pandemia, cuando el presidente era el comandante y se rodeaba de todos, Cristina desapareció prácticamente de la escena pública. Y ahora vuelvo a notar lo mismo. Como vuelve a aparecer el presidente y la vicepresidenta se desaparece. Después de haber tenido carta a los apóstoles, alocución en el dólar futuro, ¿qué papel está jugando ahí Cristina? Bueno, como en esas parejas, pero invirtiendo en este caso el orden de la frase, no soy yo, sos vos, eso es lo que le estás diciendo. Es decir, la pareja se dice no sos vos, soy yo, como forma de cortar elegantemente. Acá lo que está diciendo es lo que ya dijo, no solo en la Carta de Octubre, sino en el Estadio Único de diciembre. Yo conozco, después de 8 años de haber ejercido la presidencia, qué es lo que puede hacer un presidente y qué es indelegable en él. Por lo tanto, la tarea es del propio presidente. Ahora, lo cierto es que ya hemos aprendido después de un año de pandemia, es que hay momentos que no tenés buenas noticias para dar. Que a veces, que es lo que menos le gusta a los líderes, pero que aquellos que se ponen, ¿no?, el traje, te dicen sangre, sudor y lágrimas. Porque a lo mejor vamos a ser realistas, ojalá que yo esté equivocado, pero abril parece que va a ser un mes de malas noticias epidemiológicas. Sin duda. Y es muy difícil que aunque mañana se empezara a vacunar a un ritmo de 500.000 vacunas diarias, aplicaciones, dosis, 1 millón, que igual eso tenga un efecto tan inmediato que estemos hablando la semana que viene de 7.000 o 6.000 infectados diarios, que eran las cifras que estábamos acostumbrados. Por lo tanto, a veces tenés que enfrentar a tu público y decirle, señores, no tengo nada para ofrecer. Lo que viene es duro, sangre, sudor y lágrimas, porque ahí está un poco el secreto de liderar. La otra vez leí una frase de Henry Ford que me parecía extraordinaria, ¿no? El autor, el creador de los automóviles. Y él decía, si yo le hubiese preguntado a mis clientes, ellos me hubiesen pedido caballos más rápidos. Yo hice otra cosa. Lideró. Claro. Entonces hay momentos, digamos, a ver, ¿qué serían los caballos más rápidos hoy? Dame más vacunas, no me toques la economía, deja que las cosas fluyan. Bueno, la verdad que todo no se puede, porque hoy estoy un poco así, José Refrán, pero digo, en antigua Roma decían, el problema de los romanos es que no toleran ni el remedio ni la enfermedad. Y vos no podés no bancarte las dos cosas. Claro. Una de las dos te tenés que bancar. Y hay momentos que solo podés pedir tiempo, paciencia, pero para eso tenés que tener mucha convicción de que estás en el camino correcto. ¿Cómo ves la reacción de la oposición, ¿no?, que está bien radicalizada, la resistencia de Patricia Bullrich, el enojo de los sectores más de los halcones y los gestionadores? Los Morales, el gobernador de Mendoza, lo que pasa con el propio Rodríguez Larreta. ¿Qué ves ahí de la oposición? Bueno, está bien, me parece a mí el corte, el clivaje que vos hacés. Estar de un lado del mostrador o del otro influye mucho. Cuando vos tenés que responder, porque sos intendente o gobernador, frente a los que te vienen a golpear la puerta, ya, y además que te tenés que dar vuelta y hablar con el presidente, aunque seas radical, Presi, necesito un envío adicional, un ATN, un fondo discrecional, etcétera, no podés a lo mejor ser más radicalizado. Por lo tanto, también la coalición de la opositora tiene problemas que de alguna manera también los enfocan y los desenfoca, como el personaje de la película de Woody Allen. Y ahí me parece que tienen que resolver
qué porcentaje de halcón combinan con qué personaje de paloma, con qué porcentaje de paloma, como en las pócimas de Harry Potter, ¿viste? Voy a decir, bueno, mete un poquito de esto, mete un poquito del otro, ¿qué porcentaje? Y sobre todo en un distrito particular, en donde juegan de visitante, y es obvio que la elección va a tener mucho que ver ahí, que es la provincia de Buenos Aires. Ahí hay una ventaja que tiene el oficialismo, tiene un piso electoral muy alto, independientemente del candidato. Para la oposición esto no es una cuestión subalterna y no es lo mismo, más allá digamos, de las biografías que tengan cada uno de ellos muy respetables, Vidal, Bullrich, Santilli, porque algunos te pueden contener el voto duro y no acercarte algo del blando, otros a lo mejor son muy empáticos con el blando, pero los propios duros hablan de tibiemos, este verbo que se ha inventado en los últimos meses, ¿no? Como forma de decir, vos sos demasiado blandito y esto es batalla. Y yo creo que también hay, a lo mejor es muy forzado, es muy subjetivo, así que puede ser muy forzado, la debilidad o el desenfoque de Alberto repercute en el desenfoque de Horacio. Dame un segundo porque quiero que con nuestros compañeros charlemos después de la pausa, una pequeñísima pausa. ¿Son fan de Woody Allen o no ustedes? Sí. Yo soy de Marangoni, yo soy fan de Marangoni. Sí, cómo no. ¿La mejor peli de Woody Allen es? Crímenes y pecados. Más que Manhattan, más que Interiores, más que... Sí, porque además porque me parece que toca un tema que es central, que es el tema de poder obrar mal y no tener ningún castigo. ¿Y cuál sería entonces el sentido de la vida si no hay algo superior que rige las relaciones entre las personas? Y lo toca en Match Point, también de una manera muy preciosa. Y la otra que agregaría es Medianoche en París. Hermosa película. Que es preciosa por la fotografía, porque nadie te puede mostrar París como lo muestra él, pero porque plantea algo que también es muy humano, la idealización del pasado como forma de rehuir del presente, que es algo que en la política es muy frecuente. Vamos a hacer eso. Los viernes vamos a hablar de cine y de peli, y de eso, que viene Gustavo. Pequeña pausa y seguimos hablando con Marangoni. Después de Gustavo voy a charlar con el profe Juan Carlos de Pablo. Cuénteme, señor. Bueno, Gustavo, ¿qué visión ves de la oposición de cara a la elección? ¿Crees que tiene posibilidades un peronismo intermedio? Mira, me parece que esas franjas o esas lonjas son muy pequeñas, porque yo no veo nubarrones en cuanto a la coalición oficial de acá a octubre o noviembre, cuando sean las elecciones, para que haya divisiones. Me parece que acá todos han aprendido que el que se divide o pierde un cacho, pierde. Entonces, las dos alternativas que es o perder por lo conceptual fuerte, sería Esper, Milei para el lado de Cambiemos, o perder para el tándem Lavagna, Randazzo, como se dice ahora, todo, yo no sé si tienen mercado como para ser muy robusto. Ahora, si la elección llegara a ser muy pareja y te sacan 3 o 4 puntos, te puede complicar. Pero me da la impresión que quizás en algunos distritos haya más diferencias, que los que ganen en sus propios espacios provinciales van a ganar con holgura. ¿Cuánto pesa para vos la realización o no de las PASO? Porque yo soy de los principistas que dicen hay que cumplir las reglas, está bueno hacer la elección, ¿verdad? Pero tenés encima la pandemia y la verdad que mis principios empiezan a flaquear ahí. Yo creo que no hay que modificar y me parece bien que se postergue un mes. Es más, lo único que le cambiaría es el sentido de la última O. Haría primarias abiertas, simultáneas y optativas. Porque la verdad, no una interna... No va a ir nadie. Bueno, ahí tenés un elemento adicional para el cual tendrías menos concentración de gente. En última instancia, una interna no tendría por qué ser obligatoria. La de octubre o la de noviembre sí que sea obligatoria, pero la otra no. Y el hecho de postergarlo un mes me parece que es dialogar con la realidad. Y si alterase la regla de juego y la suspendés, tiene que ser con un alto grado de consenso. Esas leyes no las puedes aprobar por 130 votitos. Claro. ¿Entendés? Porque cuando vos alterás la regla de juego, tenés que tener un alto consenso. Unidos, pero sin vacunas, con crisis económicas, ¿puede ganar el oficialismo la elección? No, ahí se le hace cuesta arriba. Yo creo que en el imaginario del oficialismo hay dos cosas. Que llegan a la vacunación, que llegan a la elección con 20 millones de dosis aplicadas, datos de ellos, y con una inflación que empiece con 2. Claro. Si la inflación empieza con 3 o con 4, como probablemente empiece la de marzo, que es una horrible noticia, porque vos estás atando todo al muelle y sin embargo el barco se te va,
es un problema. Y si llegaras a vacunar un número inferior al que te permite cubrir a toda la población mayor de 60 años y todos los otros que ya sabemos, me parece que ahí es remar en dulce de leche pastelero, ¿no? Bueno, ahora le voy a preguntar justo al profe sobre la inflación que empiece con 2. Él no hace pronósticos, pero me parece que lo veo altamente difícil. En el corto parece muy difícil, pero una consideración de tipo político, más allá de la económica que haga el doc, ahí hay ruidos entre ministros que dicen una cosa y funcionarios subalternos que dicen otra, respecto al tema de tarifas, o cuando un ministro en el ámbito de producción anuncia, junto con el presidente del Banco Central, que van a facilitar el tema del cepo para poder importar, aparece otro u otra con el palo y claro, sácate, y vos decís, bueno, muchachos, pónganse de acuerdo porque alto y bajo a la vez no se puede. Placer verte. Igualmente. Gracias como siempre. Profesor Juan Carlos de Pablo, ¿cómo le va? Buenas noches. Iba a decir que me va todo bien, pero no me gusta exagerar tampoco. No es cuestión. ¿Te gusta Woody Allen o más o menos? Me encanta. Pero mira, ¿lo decís porque estoy leyendo la autobiografía? No sabía. No, porque Marangoni es Woody Allen, la mesa de Woody Allen, el conductor... ¿A dónde fue? Se fue a buscar el libro. Mirá lo que estoy leyendo. Soy un fanático de Woody Allen. Y que, a ver, hagamos una tenida con Marangoni, después hablamos de economía. ¿La mejor peli para vos de Woody Allen es? No sé, yo soy un fanático, las vi a todas, me ha encantado la primera época, la segunda época, me parece una genialidad. Y además, en lo personal y como cineasta, lo más realista que te puedas, digamos así, imaginar. La biografía es pura Woody Allen, mucha ironía, muchas esas cosas, pero yo soy un fanático de Woody Allen. Has logrado que me dé ganas y que vaya mañana a buscar este libro para leerlo, me gustó mucho. ¿Leíste se me fue Marangoni ya. Te digo otro dato, un minuto, sí. Mirá. La leyó. Un tipo, no me acuerdo el apellido, siendo joven, le encargan que vaya a hacerle una entrevista larga a Woody Allen, que parece que era complicada, el tipo se la hace. No solamente se la hace, sino que se la manda, Woody Allen la chequea y dice, está bien, la manda a publicar y no se la publica en la revista. Entonces el tipo todo avergonzado se le acerca a Woody Allen y le dice, discúlpeme, Woody, se hicieron amigos, hablaron no sé cuántas a lo largo de las décadas y hizo, por supuesto, una biografía realmente fenomenal. Qué bueno. Fenomenal. Qué bueno. Bueno, escúchame, Marangoni dijo que hay que esperar una inflación con un 2 adelante. ¿Hay algún dato objetivo para pensar que esto se pueda producir? Mira, el mundo de lo posible es un mundo amplio. La probabilidad de que eso ocurra en el corto plazo es casi nula. Ahora, está por aparecer el dato de marzo, pero quiero decir algo, marzo ya terminó, ¿estamos? Sí. Ya tenemos un dato de marzo, que es el de FIE, le dio 4,4. Los últimos 12 meses casi 40, pero cuando vos desagregás, los precios libres 70 y los precios regulados 16. Negro, no hay que ir a la facultad para darte cuenta que tenés un flow de problema ahí, ¿no? Ahora, si vos sos hoy un ministro y estás buscando señales políticas para ver cómo orientarte, en la Argentina 2021 está complicado. Entonces, esa expresión que recién escuché, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, ¿quién desempata? ¿Quién está a cargo? ¿Entendés? Esto es crucial para decir, pará, en todo equipo económico tenés muchas ideas, sí, pero ¿quién me empata? ¿Quién ordena? Es muy difícil identificar eso hoy en la Argentina. Esto iba a decirte, es objetivo que no se sabe quién comanda, quién toma la última decisión y quién corta el bacalao al final, ¿no? Formalmente Guzmán es ministro de Economía. ¿Vos dirías que tiene a su cargo la conducción económica? No. ¿Vos dirías que tiene a su cargo la política de precios? No parece, la verdad no parece. Se lo ve muy entretenido con el tema del Fondo Monetario, donde ya lo hemos discutido varias veces, lo voy a reiterar. Esta negociación va hasta el infinito, porque ninguna de las dos partes tiene algún apuro por acordar. El gobierno argentino sabe que no va a conseguir plata fresca, no tiene ningún apuro. Y el Fondo Monetario sabe que el acuerdo, mientras no nos pueda exigir nada, va a ser un mamarracho técnico. Y con ese acuerdo la señora Georgieva tiene que enfrentar el directorio del fondo, que está integrado por más de 20 personas, a los cuales le importa 3 pinos a Argentina, pero va a decir, así que vos Argentina le das esto, sí, a mí, yo soy el presidente de India, a mí ¿qué me da? Claro. Entonces digo, acá hay todo un lío, el Fondo Monetario, no hay ningún apuro, ningún apuro. El verdadero desafío
para el gobierno somos nosotros los argentinos, que somos mucho más exigentes que los bonistas que están resignados y el Fondo Monetario. Juan Carlos, ¿qué evaluación haces de esta nueva restricción a la actividad, mucho más leve que la del año pasado, pero digo, ¿cuánto tolera la economía si se aprieta un poco más las restricciones? Primero, esto de que no hay conflicto entre salud y economía es una huevada. Porque si todos nos quedamos en casa, baja el número de contagios. Y si todos salimos a la calle, sube. Así que hay conflicto. Ahora, la cuantía del conflicto depende de si vos sos quirúrgico, como dicen algunos, o burdos. Vos imaginate que yo dijera lo siguiente. Vamos a hacer así. Todos los tipos que miden más de 1,80 no pueden salir a la calle. ¿Vos qué dirías? ¿Me puedes decir cuál es la conexión causal que hay en...? Claro. Entonces, ahí está el arte, si vos querés, de poner restricciones. Ahora, intuitivo. ¿No te da la impresión, en función de lo que parece que estamos rodeados y que va a venir, que se quedaron cortos? Sí. Pero si se quedaron cortos, quiere decir que esto no termina acá, ni en el tema de vencimiento, ni en el tema de nuevas medidas. Acá lo que vos le tenés que decir al gobierno es, jefe, mire, nadie le cree, no dan el ejemplo, pero ¿sabe qué? Usted tiene una responsabilidad ejecutiva, porque si Dios no lo permita, pasado mañana tenemos 80.000 contagios, las cosas que usted hoy dice que no se puede hacer y son inaguantables, las vamos a tener que aguantar. Después de decir eso, voy a hacer un pequeño agregado. ¿Por qué tenemos más contagios? Porque tenemos más testeos. Pero realmente, si vos corrigieras por el número de testeos, el número de contagios, ¿estamos peor o no? Por eso hay que mirar varios indicadores, muy importantes. Entonces, algunos estamos vacunados, hay menos demanda de capas de terapia intensiva. ¿Qué quiero decir? Calibremos bien el problema. No se trata, lo voy a decir en latín, no se trata de asustar al pedo. Ya bastante problemas tenemos con los problemas para que encima me diga, no, dígame así. Y una vez con eso, me pone los ejemplos, me pone las restricciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, esta es una interacción continua, Entiendo. Viste que ahora está muy de moda escribir o leer o escuchar, la soja está siendo peronista otra vez. ¿La soja es peronista de vuelta? Esto es una carambola, a Dios gracias, porque subió el precio de la soja, de modo que el aumento del precio más que compensó alguna posible caída, digamos así, de volumen. Clean caja. Es como si hubiera llovido en el momento que tiene que llover, o los derechos especiales de giro, etcétera, etcétera. Entonces, primera pregunta, ¿ayuda? Obvio. ¿Alcanza? Lo sabe Dios. Son las dos cosas. Evidentemente, que por el mismo volumen exportado, a vos te entran más dólares. ¡Fine! Fenómeno. Ahora, ¿te alcanza o no te alcanza? Y ahí viene otra vez el tema de las prioridades que tiene el Banco Central para el uso de divisas. Durante muchos meses, vendían $200 a, no sé, varios millones de argentinos, porque yo siempre decía, jefe, hagamos prioridades. Hoy, yo lo veo en mi rol de consultor, que vos tenés personas que dicen, no me están aprobando la venta de dólares tipo de cambio oficial para comprar insumos. De eso estamos hablando. Claro. No estamos hablando de decir, no, viste, con el mayor de los respetos, espero que no se ofenda a nadie. Cuando me dice, están prohibidos los viajes de egresados. Macho, ¿no fuiste a la escuela y estás pensando en el viaje de egresado? Vamos a decirlo, Entonces vamos a decir, qué problema. Bueno, ¿sabes? Yo entiendo los hoteleros de no sé dónde que dicen, no van a venir los pibes. Pero volvamos. ¿Acá de qué estamos hablando? Acá de lo que estamos hablando es que de repente vos ves en una fábrica que no puede aumentar la producción o siquiera mantenerlo porque le faltan los insumos importados. Y acá te doy un dato. El INDEC publicó ayer qué pasó con industria y qué pasó con construcción. Los periodistas, no es nada personal, pero mira mucho más febrero. Hay que ver siempre el último número, que hay que tomarlo con pinzas, porque las técnicas de desestacionalización con respecto al último número, pero ahí tenés un dato. Tanto en industria como en construcción, ajustado por estacionalidad, febrero fue peor que enero. ¿Qué quiero decir? Que de repente, hay que ver si esto continuó, de repente, la recuperación que tuviste desde mayo en adelante empezó a detenerse. Ciertamente viene más lenta, eso es lógico. Primero la recuperación es más rápida, después viene más lenta. Pero de repente se empieza a detener, y no siempre por problemas de falta de demanda, como dicen,
algunos gente dentro del oficialismo, sino porque de repente no encontrás divisas para comprar insumos importados. Yo te decía lo de la soja peronista porque hoy escucho este comentario. Viste que el dólar está bajo. 137 mangos creo que está en el día. Digo, es insólito. O sea, la capacidad de sobreponernos a la locura. Digo, ¿por qué el dólar se sostiene ahí, Juan? George Bernard Shaw dijo, si a un loro le enseñás a repetir oferta y demanda, lo que tenés es un economista. Entonces yo tengo que decir oferta y demanda porque no estoy al pie del cañón. Ahora, uno dice, ¿qué pudo haber pasado? Y eso a través de oferta y demanda. Primero, ¿vos te acordás cuando estaba a 195? Sí, Como claro. vos bien decís, yo no hago pronóstico. Así que yo no dije 230, 480 y no hay bochorno conmigo. Pero seguramente que si vos el día de 195 me decís, doctor, usted que sabe tanto, que está a un paso del premio Nobel, ¿usted cree que el dólar dentro de 2 meses puede estar a 140? Yo te hubiera dicho, difícil. ¡Pam! Aprendemos todos los días. Hay un tema de demanda de peso, hay un tema de pago de impuestos, alguna gente que tiene dólar y tiene que vender este dólar, por la razón, digamos así, que sea. Hay también venta de bonos, dicen los expertos, con una tasa de interés muy alta, entonces esto si se sostiene o no se sostiene. Ahora, vamos para adelante. Yo entiendo la pretensión oficial de decir no movamos nada hasta las elecciones. Es entendible. Solo Dios sabe si lo vas a poder lograr o no. Total. Uno que diría del mundo, che, ¿por qué no pensá un poquito por si Dios no lo permite en junio o en julio tenés que hacer algo? No creo que hoy en el equipo económico haya alguien pensando así. Están mirándose, porque yo te digo, una estructura de gobierno institucional como esta tiende a paralizar la toma de decisiones. Vos lo que tenés que esperar que en estas condiciones un ministro del área económica y no sé, vamos a ver, etc. Profe, como siempre, un placer verte. Nos vemos la semana que viene. ¿Y ya tenés la primera vacuna, la primera dosis? Sí, señor, la Sputnik, 1 de abril. Bueno, que sea pronto la segunda, así te puedo ver por acá. Le escribí a mis nietos, como vos sabés, el hincha de Vélez, ¿no? Ellos son de River. Le digo, la vacuna me dejó confundido. No me acuerdo si soy de Vélez o de River. Te imaginás las cargadas que me lié. Gracias, señor. Un abrazo. Chao, querido, que te vaya Hasta muy bien. luego. ¿Y cuál es la mejor película de Woody Allen, Ortelli, para usted? No me gusta Woody Allen. Dijiste que sí cuando está mal. No, ¿Usted le gusta? Sí. Yo me quedo con Match Point, pero por la situación, fue la última película que vi de él en el cine y por la situación en la que la vi. O sea, más que nada, sí, tampoco te gusta. ¿Fue compañera? Angulo, sálveme. No, coincido con Rosario, Match Point. Ahí está. No, yo soy de los más viejos. Yo somos de la última etapa de Woody Allen. Yo vi el Match documental. Point. Hay poco, el documental muy bravo. Hay poco público más fanático de Woody Allen que el porteño. Él mismo lo reconoce. En Buenos Aires hay una gran cantidad de gente, salvo Nacho Ortelli, a los que les gusta Woody Allen. Muchas gracias. Pero después dice que le gusta en un ratito nada más. No sé Rolo Graña si le gustará, pero viene ahora con GPS. De nuestra parte, muchas gracias. Quiero agradecer a Royaz, que me viste. Estoy feliz de vestir Royaz, a la gente de Plata Madre como corresponde y a Fernanda Tosi de su centro de estética. Señores, nos vemos el lunes. Soy Luis Novarecio. Buen fin de semana.